Verbum Domini manet in aete. Probablemente conoces a San Antonio, el santo casamentero, el patrón que nos ayuda a encontrar lo que hemos perdido. Sus imágenes, con el niño Jesús en brazos y el lirio en la mano, son familiares para millones en todo el mundo. Pero, ¿y si te dijera que hay mucho más detrás de esta figura tan amada? Lo que muy pocos saben es que existe un secreto, un poder oculto, un don extraordinario que no solo impulsó, sino que fue la esencia misma de todos sus milagros y de su influencia. No es magia, ni solo fe ciega, sino algo profundamente humano y divinamente inspirado. Prepárate. En este video vamos a desvelar este enigma. ¿Cuál es el hilo conductor que une la recuperación de objetos perdidos, los matrimonios felices e incluso la legendaria predicación a los peces? La respuesta, amigo mío, está en un don que pocos entienden. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu percepción de San Antonio. Para desvelar el secreto que transformaría a un joven estudiante en San Antonio, necesitamos sumergirnos en sus orígenes, mucho antes de que fuera reconocido por sus milagros. Nuestro protagonista nació como Fernando Martins de Bull. Es en una vibrante Lisboa. En el año 1195, en Lisboa, en aquellos tiempos, era un efervescente centro de cultura y comercio, un punto estratégico en el recién formado Reino de Portugal, que aún luchaba por consolidar su identidad. Fernando era hijo de una de las familias más nobles e influyentes de la corte portuguesa, los Martins de Bull, y doña María Taveira. Su posición social no solo le garantizaba los mejores maestros y una educación refinada, sino que también lo exponía a los dilemas y responsabilidades de la élite de la época. Sin embargo, desde muy temprano, quedó claro que la ambición y las riquezas del mundo no serían su principal motor. A los 15 años, impulsado por una profunda sed de conocimiento y una inclinación aún mayor hacia la vida espiritual, Fernando tomó una decisión crucial. Ingresó en la orden de los canónigos regulares de San Agustín, en el monasterio de San Vicente, allí mismo en su ciudad natal. Allí comenzó su inmersión en los estudios religiosos y la disciplina monástica. No obstante, la cercanía de la familia y las constantes visitas, aunque bien intencionadas, se convirtieron en una distracción para su búsqueda de una conexión más profunda con Dios. La agitación de Lisboa no ofrecía el recogimiento que su alma anhelaba. Alrededor de 1210, buscando un ambiente más propicio para la oración y el estudio ininterrumpido, Fernando realizó un nuevo y significativo cambio, trasladándose al prestigioso monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Este era uno de los centros intelectuales y espirituales más importantes de Portugal. Fue allí donde pasó casi una década, dedicándose con pasión y rigor al estudio profundo de la Biblia, la teología sistemática y las enseñanzas de los grandes padres de la Iglesia. Su memoria era legendaria, y su capacidad para asimilar y retener vastos volúmenes de información lo convertía en un erudito excepcional. Estaba construyendo una sólida base de sabiduría y conocimiento, que sería crucial para lo que vendría después, pero la vida de canónigo agustino, con su estructura formal y quizás ciertas comodidades, aún no llenaba por completo la pasión ardiente que, pronto, estallaría en su corazón. Algo grande estaba a punto de suceder, que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la Iglesia. Mientras Fernando profundizaba sus estudios en Coimbra, eventos grandiosos y trágicos ocurrían en el mundo, que resonarían directamente en su vida. En el distante Marruecos, 5 jóvenes franciscanos, Berardo, Pedro, Otón, Acurcio y Adjuto, se dedicaban a predicar el Evangelio. En enero de 1220, por su inquebrantable fe, fueron brutalmente martirizados. Sus cuerpos, transportados de vuelta a Portugal, llegaron a Coimbra y fueron recibidos con gran conmoción. Fernando fue testigo cercano de la llegada de estas sagradas reliquias. Ver los cuerpos de aquellos hermanos, tan jóvenes y valientes,
que habían dado su vida por Cristo, fue un choque profundo. Aquella imagen, la historia de su entrega total, tocó su alma de una manera que años de estudio y vida monástica no habían logrado. Vio allí no solo la fe, sino la acción radical, la donación completa que sentía faltaba en su propia vida. Fue en ese instante que Fernando tuvo una iluminación, una certeza inquebrantable. Quería seguir los pasos de aquellos mártires. Deseaba una vida de pobreza, simplicidad, oración y sobre todo de predicación activa del Evangelio, incluso si eso le costara la propia vida. La vida tranquila de canónigo agustino ya no era suficiente. Quería el fuego, la pasión, la entrega total. Tomó entonces una decisión radical. Abandonó a los canónigos de San Agustín para unirse a la recién fundada Orden de los Frailes Menores, los franciscanos, atraído por la radicalidad del carisma de San Francisco de Asís, y, como era costumbre, para aquellos que iniciaban una nueva vida en Cristo. Fernando también adoptó un nuevo nombre en se convirtió en Fray Antonio. Su primera misión como franciscano lo llevó a un pequeño y humilde eremitorio en Monte Paolo, Italia. Allí vivió una vida de extrema simplicidad, trabajando en la cocina y realizando tareas manuales, casi de incógnito. Nadie sospechaba que aquel fraile silencioso y aparentemente común, con su vasto conocimiento, guardaba un don extraordinario, un secreto que estaba a punto de ser revelado y cambiar el curso de la historia de muchos. Durante casi un año, Fray Antonio vivió una vida de humildad y obediencia en el eremitorio de Monte Paolo, Italia. El joven fraile, que había estudiado en Coimbra y absorbido tanto conocimiento, ahora trabajaba en tareas manuales, lavaba platos y servía a sus hermanos. Su vasto saber y su don para la oratoria permanecían ocultos, casi como un tesoro enterrado, conocido solo por Dios. Pero el destino, o mejor dicho, la divina providencia, tenía otros planes. En 1221, Antonio fue enviado al capítulo general de los franciscanos. En la Porciúncula, en Asís, era un encuentro de gran importancia, donde frailes de toda la orden se reunían en presencia del propio San Francisco. Después de las deliberaciones, el provincial de la Romagna encargó a un grupo de frailes una ordenación. Sin embargo, por un inesperado contratiempo, el predicador invitado para la homilía no se presentó. Hubo un silencio incómodo. Nadie se sentía a la altura de la tarea. Fue entonces cuando, casi por impulso, el provincial, conociendo el historial de Antonio como agustino, pero sin conocer la profundidad de su don franciscano, le pidió a Fray Antonio que improvisara algo para la ocasión. Antonio, con su humildad característica, intentó negarse, alegando sencillez y falta de preparación, pero la obediencia prevaleció. Al levantarse para hablar, lo que siguió fue algo que nadie esperaba. Aquel fraile, hasta entonces silencioso, comenzó a predicar. Y no era una predicación común. Sus palabras eran un río caudaloso de sabiduría teológica, un mar de conocimiento bíblico y, sobre todo, un fuego ardiente de fervor espiritual. Hablaba con una claridad, una elocuencia y una pasión que cautivaron a todos los presentes. En ese momento, el secreto de Antonio fue revelado en su extraordinaria oratoria, infundida de un poder divino. Su voz no solo transmitía palabras, sino que parecía incendiar los corazones, convertir las almas y hacer aflorar la fe más profunda. San Francisco, presente en aquel capítulo, comprendió inmediatamente el valor inestimable de aquel don. Había encontrado en Antonio al predicador que la orden necesitaba. Francisco, entonces, designó a Antonio para una nueva y crucial misión en la predicación y la enseñanza de la teología a los frailes. Era la comprensión de que la mayor arma de Antonio para la evangelización no era la espada ni la fuerza física, sino la palabra, transmitida con una unción y un poder, que eran, en sí mismos, un milagro. ¿Qué hacía que la oratoria de San Antonio fuera tan
singular, tan poderosa, que la propia Iglesia la reconociera como un don divino. No era mera elocuencia, sino una confluencia de dones y virtudes que hacían de sus palabras un vehículo de transformación. El secreto de su predicación residía en varias características destacadas. En primer lugar, la claridad y la sencillez. Antonio era un erudito de vasta cultura, pero no predicaba para los intelectuales. Adaptaba el complejo mensaje de la teología al pueblo común, al campesino, al comerciante. Su lenguaje era accesible, sus parábolas eran vívidas y sus ejemplos, extraídos de la vida cotidiana, resonaban en el alma de todos. Sabía hacerse entender, eliminando barreras entre la fe y la vida diaria. En segundo lugar, el fervor y la pasión. Cuando Antonio hablaba, no recitaba, vivía la palabra. Sus gestos, su entonación y la luz en sus ojos transmitían una convicción tan profunda que era imposible no conmoverse. Era un hombre en llamas por el amor de Dios, y ese fuego incendiaba los corazones de sus oyentes. Su pasión era contagiosa y movía montañas de incredulidad. Su profunda sabiduría y conocimiento eran la base. Gracias a los años de estudio en Coimbra, Antonio citaba la Biblia y los padres de la Iglesia de memoria, con una precisión y una autoridad que silenciaban a los más escépticos. Desenmascaraba las herejías de la época con una lógica impecable y refutaba los argumentos de los poderosos con la fuerza de la verdad. Este profundo conocimiento era la roca sobre la cual se edificaban su fe y su predicación. Y, quizás lo más importante, el poder de persuasión y conversión. Antonio no buscaba solo informar, buscaba transformar. Sus predicaciones tenían el poder de mover a las personas al arrepentimiento, a la reconciliación y a un cambio radical de vida. Era capaz de calmar a multitudes furiosas, resolver disputas sangrientas entre facciones y traer la paz a ciudades enteras simplemente con la fuerza de su palabra. Su público lloraba, se convertía, buscaba la confesión, un verdadero milagro del alma. Además, Antonio poseía una valentía inquebrantable. No temía enfrentarse a los tiranos, a los avaros y a los poderosos que oprimían a los más pobres. Sus denuncias contra la injusticia social y la usura eran feroces, costara lo que costara. Esta valentía, unida a su palabra, hacía de él una voz profética que se levantaba en defensa de los marginados. Es esta extraordinaria oratoria, esta capacidad de comunicar la fe con inteligencia, pasión y autoridad divina, lo que es el verdadero secreto detrás de los milagros de San Antonio. Era el catalizador, la llama que encendía la fe en los corazones, haciendo posible lo imposible. Ahora que comprendemos la esencia de la oratoria de San Antonio, podemos observar sus milagros más famosos bajo una nueva luz. No eran simplemente actos aislados de poder, sino manifestaciones de la fe que su palabra y su presencia inspiraban, actuando en sintonía con la voluntad divina. Piensa en el milagro de los peces en Rímini. Después de ser ignorado y ridiculizado por los herejes, Antonio fue a la orilla del mar y comenzó a predicar a los peces, que, según la tradición, se aglomeraron para escucharlo. Muchos ven esto como un acto casi mágico, pero el secreto aquí era su autoridad espiritual y la fuerza de su palabra, que confrontaba la incredulidad humana. Al predicar a los peces, Antonio estaba, en realidad, predicando a los hombres. Fue una señal divina, provocada por su fe inquebrantable y su oratoria potente, para despertar la fe en los corazones de los incrédulos, mostrando que incluso la creación irracional escuchaba la voz de Dios a través de él. Y el milagro de la mula, en el que un hereje desafió a Antonio a probar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, haciendo que una mula se arrodillara ante el Santísimo Sacramento en lugar de comer el heno. Durante 3 días, la mula estuvo sin alimento. El día del desafío, Antonio se presentó con la hostia consagrada y se ofreció el heno al animal. Ante la oratoria y la fe inquebrantable de Antonio, la mula
para asombro de todos, se arrodilló ante la Eucaristía. Aquí, el secreto era la capacidad de Antonio para inspirar y provocar la fe, incluso en las circunstancias más extremas, utilizando una señal milagrosa para probar una verdad de la fe. Su predicación verbal y silenciosa manifestó el poder de Dios a través de la fe que él proclamaba. ¿Y cómo se convirtió en el famoso San Casamentero? Antonio no era un cupido que unía parejas al azar. Su predicación fervorosa sobre el amor cristiano, la santidad del matrimonio y la importancia de la familia tocaba profundamente los corazones de jóvenes y familias. Ofrecía consejos espirituales, oraciones poderosas y dirección a aquellos que buscaban un cónyuge o que enfrentaban desafíos en sus relaciones. El secreto era su capacidad para edificar, bendecir e inspirar el amor genuino y la unión según la voluntad de Dios a través de su palabra, a menudo resultando en gracias para la formación de hogares y familias. En segundo lugar, la profunda conexión entre fe y acción. Los milagros de Antonio no eran mágicos, sino resultados de la fe inquebrantable que su oratoria inspiraba. Nos muestra que la fe no es pasiva, se expresa, se comunica y al ser comunicada, mueve corazones y a veces la propia realidad. Es la fe la que actúa y la palabra de Antonio era el catalizador que encendía esa llama en los demás. Su ejemplo nos anima no solo a tener fe, sino a vivirla y a compartirla de forma auténtica. Finalmente, Antonio es un modelo de oración y confianza en Dios, más que un solicitante de milagros. Era un hombre de oración profunda y constante, que confiaba plenamente en la divina providencia. Su secreto de la oratoria era solo una extensión de su vida interior. Nos anima a cultivar una relación íntima con Dios, a orar con fervor y a confiar en que, con fe, lo que parece imposible puede hacerse realidad. Su vida es un testimonio de que, cuando nos abrimos a los dones de Dios y los ponemos al servicio, la gracia obra de maneras extraordinarias. El legado de San Antonio, por lo tanto, no es solo el de un santo al que pedimos favores. Es un faro que nos ilumina, un ejemplo de cómo la vida de un hombre, entregada a Dios y dotada de dones especiales, puede transformar el mundo a su alrededor por medio de una palabra que es, verdaderamente, la voz de la fe. Hemos recorrido el increíble viaje de Fernando Martins de Bull. Es el fraile que se convirtió en San Antonio de Padua. Hemos desvelado el secreto detrás de sus milagros. No una fórmula mágica, sino el poder inigualable de su oratoria divina. Una palabra que nacía de un intelecto brillante, de un corazón ardiente de fe y de un alma totalmente entregada a Dios. Esta oratoria era el catalizador que encendía la fe en los corazones, movía montañas de incredulidad y permitía que la gracia de Dios se manifestara de maneras extraordinarias, ya sean los peces que lo escuchaban, la mula que se arrodillaba, los objetos que regresaban o los matrimonios bendecidos. Todo era reflejo de la profunda fe que su palabra inspiraba y de la confianza en una providencia que jamás lo abandonaba. San Antonio nos recuerda que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de comunicar la verdad con amor y pasión, de edificar con la fe y de confiar plenamente en el poder de Dios en nuestras vidas. Y ahora, queremos escucharte a ti. Después de desvelar este secreto, ¿qué aspecto de la vida o de los milagros de San Antonio te impresionó más? Deja tu comentario abajo, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te gustó desvelar esta fascinante y profunda historia, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras de santos católicos. Y por supuesto, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Y ya tenemos una pista para nuestro próximo encuentro. Vamos a sumergirnos en la historia
de otro gran intercesor, conocido por su ayuda en las causas desesperadas e imposibles. Prepárate para conocer la vida y los milagros de San Judas Tadeo.